Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de GPS Mundial con Carlos Murillo. Primero, mi comentario inicial en el canal Voces por Media Calle. No olviden darle me gusta. El contagio con el coronavirus del presidente Trump y su rápida recuperación, a pesar de ser un paciente de alto riesgo, junto con algunas imágenes durante los días de hospitalización y sobre todo durante este último fin de semana, generan muchas dudas acerca de si realmente padeció de COVID-19 o fue otro acto más de su reality show. Sus constantes mentiras, el vivir en un mundo de posverdad y el manipular todo su entorno para adaptarlo a su mundo, permiten pensar en la posibilidad que no estuvo contagiado. Bien hizo Joseph Stiglitz hace unos días en un artículo en compararlo con Nerón, cuando ordenó quemar Roma para inspirarse y tocar el arpa mientras veía a la ciudad arder. El símil es útil porque Trump utiliza la Casa Blanca como centro de su campaña electoral y recibe a sus seguidores a pesar del brote de más de 30 personas con el coronavirus. Trump es una amenaza para la democracia y la sociedad estadounidense y por supuesto para el mundo. El Partido Republicano no ha entendido el daño que le hace a los Estados Unidos por insistir en tener a Trump como mandatario, solo para decir que es un gobierno republicano. Las ideas del gobernante no son las que han orientado ese partido. Hoy el escenario político en Washington es caótico. Mientras pinta una situación apocalíptica si ganan los demócratas. Esto alimenta la teoría conspirativa de QAnon, que se basa en una trama del secreto Estado profundo contra Trump y sus seguidores para destruir el sistema político y convertirlo en una dictadura comunista. Sencillamente una daga para la democracia del país. Un segundo mandato de Trump pondrá en peligro a los Estados Unidos y al mundo. En la confrontación con las otras dos superpotencias, China y Rusia, ha minado las aspiraciones estadounidenses por recuperar la hegemonía que tuvo en el siglo pasado. El acercarse a gobernantes autoritarios y populistas como Bolsonaro, Orbán y otros, así como legitimar a líderes como Kim Jong-un, contribuyen a la inestabilidad del sistema mundial, del sistema internacional. Sin duda es preocupante la situación del mandatario Trump, que hoy está en Florida haciendo campaña. Continuamos con la segunda parte del programa. Nuestro primer tema de hoy es la celebración del 75 aniversario del establecimiento de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte con un desfile militar. La celebración del 75 aniversario inició en la madrugada porque es una forma dirigida al resto del mundo a observar el poderío militar norcoreano y se hizo al mejor estilo norcoreano, presidido por Kim Jong-un para resaltar el liderazgo suyo. Corea del Norte realizó un gran desfile militar de madrugada, y Kim Jong-un volvió a amenazar al mundo. Seguiremos potenciando nuestro ejército. Pyongyang desplegó toda su maquinaria por el 75 aniversario del Partido Único desde las 4 a.m., hora local. Expertos adelantaron que podría haber presentado nuevas armas estratégicas, amenazantes para el desarrollo y la paz regional. El segundo tema es el desmantelamiento por parte del FBI de un complot para asesinar a la gobernadora demócrata de Michigan. Este tipo de manifestaciones que se ven cada vez más en los Estados Unidos es producto de ese discurso polarizante del presidente Trump, de supremacismo blanco, de fomentar las divisiones y de oponerse a adoptar las medidas necesarias
para combatir este tipo de acciones. El FBI desmanteló un complot de extremistas de ultraderecha para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. La milicia quería mostrar su repudio a las restricciones impuestas por la gobernadora durante la pandemia. Eran 13 hombres. Tenían el plan de atacar el Capitolio de Michigan, comenzar una guerra civil, secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer. Pero las autoridades los arrestaron a tiempo en operativos como este. Nuestro tercer tema es una crisis humanitaria que periódicamente retoma fuerza, la crisis de los rohingyas en Birmania, producto de la política sistémica del régimen militar birmano de limpieza étnica contra una comunidad musulmana. Pueblos enteros borrados del mapa. El norte del estado de Arakan, vaciado de cientos de miles de rohingyas. Las ONG denuncian la política de tierra arrasada del ejército para hacer que las poblaciones musulmanas huyan. Algunos periodistas han podido llegar a esta región birmana bloqueada por los militares, una operación de relaciones públicas que pretende desmentir las acusaciones de limpieza étnica. Una delegación de ministros y embajadores de países vecinos visita a Nutpin, uno de los últimos pueblos rohingyas de la zona. Es muy importante que no huyan de su pueblo. Aung San Suu Kyi dijo que los cambios llegarán pronto. Les podemos ayudar a vivir en seguridad. Estas personas han venido para eso. Entre estas personas, el ejército, que suspendió el acceso humanitario. El pueblo está muy cerca de la hambruna. Decidimos alejarnos de la delegación para hablar con los habitantes. Están aterrorizados. No duermo en la noche porque los budistas Rakhine pueden venir a matarnos y no podemos salir del pueblo. Pero no es solo un problema para Birmania, es un problema para los países vecinos, sobre todo para Bangladesh, en donde se han refugiado cientos de miles de rohingyas. Esta es la ciudad de Cox's Bazar en Bangladesh. Lo que hace poco solo era una selva tropical, ahora está repleta de campamentos de refugiados. Los elefantes son un problema. Atacan a los refugiados ya sea por rabia o por miedo, ya que no consiguen encontrar su antigua ruta migratoria en este mar de carpas. En los últimos 12 meses, 12 personas han sido pisoteadas hasta la muerte por elefantes. Sin embargo, los elefantes tendrán que retirarse debido a los cerca de 900.000 refugiados que viven en Cox's Bazar. Unas 630.000 personas han emigrado hasta aquí desde Myanmar solo en los últimos 2 años. Otro tema que es necesario, por las repercusiones que tiene, mencionar es el otorgamiento del Premio Nobel al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Más que un reconocimiento a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, es evidenciar la crisis de la hambruna, la crisis humanitaria que sin duda está resultando producto de la pandemia del coronavirus. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, anunció hoy el Comité Nobel en Oslo. The Norwegian Nobel Committee wishes to emphasize that providing assistance to increase food security not only prevents hunger, but can also help to improve prospects for stability and peace. The World Food Programme has taken the lead in combining humanitarian work with peace efforts through pioneering projects in South America, África and Asia. Bien lo señala una amiga periodista peruana, Patricia del Río. Así de importante y de dura es la realidad de los más pobres. Más de 100 millones de personas van a caer en pobreza extrema luego de la pandemia. Así que este
este premio creo que tiene un significado sumamente importante en este contexto. Conversamos con Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, para que nos cuente un poco los alcances del programa y lo que significa este premio para ellos. Sin duda muy reconocidos, es un premio, es probablemente el premio más importante a nivel internacional. Es un reconocimiento al trabajador humanitario, es un reconocimiento a una agencia que coloca al borde de sus límites y en riesgo de vida a miles de personas, trabajadores nuestros en más de 80 países del mundo. Pero al mismo tiempo es un reto, es una responsabilidad y un compromiso nuevo para poder entender, no solamente nosotros, sino todos, que ahora estamos al borde de una pandemia de hambre. Así es. Que ahora tenemos que trabajar juntos para recuperar lo que hemos perdido. En América Latina y el Caribe tenemos más de 17 millones de personas adicionales en los últimos 6 meses que están al borde del hambre, y solamente en países donde PMA tiene presencia, incluido el Perú. Otro tema que ya hemos abordado en oportunidades anteriores, pero que ha adquirido nuevas tensiones y que merece la atención, es la presencia estratégica militar por razones de recursos energéticos de Turquía en el Mediterráneo Oriental, sobre todo en torno a la isla de Chipre. En ese sentido, hay que tener en cuenta cuál fue el proceso de expansión del Imperio Otomano, que hoy es heredado por Turquía, que en algún momento llegó casi a cubrir el norte de África y buena parte de Europa Oriental. Los reclamos en este momento de Grecia y Turquía en torno a plataforma continental, en donde hay recursos energéticos, forman parte de esta confrontación y de estas tensiones. Pero eso tiene un punto importante en torno a qué es Chipre en este momento. Después del conflicto turco-griego, hay una parte que divide al país en 2 zonas. Esa porción roja, que es una zona desmilitarizada controlada por Naciones Unidas, una de las más antiguas operaciones de los cascos azules, y 2 áreas que son territorio soberano británico. Así que el conflicto es mucho más complejo de lo que pareciera en una primera aproximación. Sin embargo, veamos lo que ha ocurrido en las últimas semanas. A causa de la delimitación de áreas marítimas ricas en hidrocarburos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió que Turquía no hará ninguna concesión en sus intereses en el Mediterráneo Oriental vinculados con los recursos gasíferos. Turquía en el mar Mediterráneo, mar Egeo y mar Negro tomará lo que por derecho le corresponde, de la misma manera que no tenemos los ojos puestos en el territorio, la soberanía y los intereses de otra persona, no daremos ninguna concesión sobre lo que es nuestro. Nuestro último tema del día de hoy es referente a Taiwán. Hace algunas semanas, Taiwán había realizado ejercicios militares para demostrar su capacidad de defensa ante la reiterada amenaza del régimen chino de invadirla. Taiwán se prepara para la guerra. Sus fuerzas armadas se entrenan para una situación que esperan que nunca ocurra, una invasión china desde el mar. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, visita a las tropas en persona. Queremos mostrar al mundo nuestra determinación y esfuerzos para proteger a nuestro país. El pasado sábado 10 de octubre se celebró el 109 aniversario del establecimiento de la República de China, y la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen presidió los actos con un discurso que abarcó varios temas.
En el discurso presidencial se abordaron 4 temas fundamentales. Primero, la contribución de Taiwán a la prevención de la pandemia en el mundo. Por cierto, Costa Rica rechazó la ayuda taiwanesa. Adopción de nuevas estrategias económicas para atender los problemas tras la pandemia. En tercer lugar, una defensa sólida del país para mantener la seguridad nacional ante las amenazas de China. En cuarto lugar, la participación proactiva de Taiwán en los ámbitos regionales. Y como conclusión, la unidad y cooperación del pueblo taiwanés para superar los desafíos. Sin duda, un resumen breve de la situación mundial, múltiples temas, pero ahora pasamos a la entrevista del día de hoy. Nos acompaña Kaji Gonenashvili, es un problema. Kaji fue alumno mío hace buen rato, es de Georgia, así que conoce la situación del Cáucaso, graduado en Relaciones Internacionales y con una maestría en temas de cooperación internacional. Bienvenido, Kaji. Hola Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar quería felicitarle por el programa. He tenido el privilegio de escuchar a sus anteriores invitados y debo decir que sus aportes han sido altamente constructivos en cada materia. Espero que hoy no defraudemos al público y que además de pasar un rato ameno podamos intentar solucionar el mundo, ¿no? Y no fue hace tanto. No, yo sé que vos tenés muy pocos años, sin duda, comparado conmigo. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, entonces todas las conversaciones que teníamos en las clases y después de clases, sin duda, ya parecen lejanas, y ya teníamos, creo que un par de años de no conversar. Pero así que bienvenido, y yo creo que nos podés ofrecer una perspectiva, a pesar del tiempo que tenés de vivir en Costa Rica, de esa región del Cáucaso. Vos me indicás cómo comenzamos en esta conversación. Tenés algunos mapas. Por la plataforma es necesario que me indiques cuando la muestro, cuando paso y hago los ajustes en ese sentido. Y no olviden formular sus comentarios a través del chat y darle me gusta a la plataforma del canal Voces por Media Calle. Adelante, Kaji. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Ante todo, creo que esto es un tema muy importante que a nivel internacional a veces los medios de comunicación, vamos a ver, pecan de no brindar muchos detalles, por ende el conocimiento de las personas queda muy resumida, ¿no? Sí, hay unos mapas que vamos a estar revisando, pero usted sabe que yo tengo una manía o tiendo a endulzarme cuando hablo de historia, entonces yo sé que tenemos un tema de tiempo. Si usted ve que me estoy extendiendo mucho, por favor ahí me hace una señal, me corta el video, me saca del chat, pero ahí vamos. Quería hacer un análisis porque estaba revisando los medios de comunicación, Carlos, principalmente en la parte de Latinoamérica, y he notado que muchas veces el pasado principal que ellos resaltan es máximo 1 de enero del 2020. Y esto es un error en este tipo de situaciones que llevan siglos y milenios de conflicto, ¿verdad? Entonces, yo he sacado algunos puntos importantes que a través de la historia marcaron el modus operandi de la región, y yo creería que es importante mencionarlos. No se vayan a asustar, no voy a hacer un análisis año por año, porque creo que eso sería absurdo y nos llevaría días, no solamente horas, pero sí creo que es importante resaltar algunos episodios históricos. Entonces, cuando escuchan del conflicto en el Cáucaso, muchas personas dicen, bueno, primero, ¿qué está ocurriendo? Segundo, ¿quién tiene la razón? Y tercero, y lo más importante, ¿en qué me afecta a mí si estoy sentado en este momento en Costa Rica, Honduras, Colombia, viendo este programa o cualquier noticiero que esté informando al respecto? Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis histórico muy general, pero antes ahí tenemos el mapa de Europa para que ustedes puedan ubicarse un poco de dónde está el Cáucaso. Ustedes lo van a ver en la parte derecha de sus pantallas, está totalmente en el oriente europeo, en el límite con Asia, donde ustedes ven el Mar Negro y el Mar Caspio,
El territorio que está en el medio de ambos es el territorio conocido como el Cáucaso y hace referencia a una cordillera importante que está ahí y que prácticamente divide a Rusia con lo que es el Cáucaso del Sur. Ahora bien, si gusta podemos pasar al siguiente mapa, Carlos. Importante. Ok. Vamos a ver, este es un mapa actual del 2020 de qué países o qué región o qué repúblicas se ubican allí. Y es que el Cáucaso se divide en dos. El Cáucaso del Norte, que son repúblicas que ustedes ya deben conocer, como Ingushetia, Chechenia, Dagestán, ¿verdad? Esas son repúblicas que forman parte de la Federación Rusa en este momento, no son repúblicas independientes, como sí son las tres repúblicas que están en el sur del Cáucaso, que son Georgia, que limita con el Mar Negro, está en la parte occidental, Azerbaiyán, que limita con el Mar Caspio, que ustedes lo ven en la parte oriental y es el país territorialmente más grande, y Armenia, que está más en el sur y limita con ambos países y no tiene salida al mar. Un detalle muy importante que tendremos que analizar más adelante. Yo creo que, permíteme, porque tal vez algunas personas recuerdan que hace unos cuantos años los temas de Chechenia y toda esta zona de Osetia del Norte también fueron motivo de conflictos armados y de divisiones, incluso de manifestaciones de otros países sobre la situación en esa parte del Cáucaso Norte. Uh-huh. Sí, de hecho, Carlos, hay un tema muy particular y es que las culturas son muy arraigadas y estas naciones, por así decirlo, han estado allí mucho antes que Rusia, inclusive. Entonces ellos no han terminado, vamos a ver, no se ha terminado de gestar la colonización de esta región. Entonces hay unas naciones que desaparecieron con consecuencia de los conflictos que tuvieron. Ellos no pudieron resistir el impacto de los longevos años de guerra, como los circasios, por ejemplo, que ellos ya no existen allí. Pero hay otras naciones que todavía, aunque en menor grado, tienen su nacionalismo y su historia muy arraigada y todavía surgen ciertos movimientos militares rebeldes, ¿no? Y de hecho los chechenios, lamentablemente, porque es un pueblo muy rico y de gente muy noble, lamentablemente son muy conocidos a nivel internacional por los actos terroristas que por mucho tiempo perpetuaron, ¿no? Recientemente, por dicha, no ha ocurrido mucho, pero hace unas décadas eran muy reconocidos a nivel mundial por estas circunstancias lamentables, ¿no? Otro detalle, Caji, antes de que nos centremos más en lo que es el conflicto de hoy, si uno ve el mapa de tu país, de Georgia, ve dos áreas de color verde diferente, y por eso lo pongo en la pantalla completa, Osetia del Sur y Abjasia. ¿Por qué esa situación? Bueno, y otra zona de Batumi en el sur, en la frontera entre Georgia y Turquía. Sí, no, claro, Carlos. De hecho, estos tres son territorios en su momento autónomos. En este momento, dos de estos tres territorios son separatistas. Ellos se proclaman como repúblicas independientes y han buscado de la comunidad internacional el reconocimiento como países soberanos. Todavía no lo tienen. De hecho, los votos creo que llegan al máximo 6 en cada votación que hay en la asamblea. Pero vamos a ver, todos estos conflictos, tanto los que hay en Georgia como los que hay en Ucrania, usted recordará la parte de Crimea, la parte de Donetsk, en Karabaj, que es la zona que vamos a analizar el día de hoy, tienen una particularidad y es que todos son consecuencia de una movilización de poblaciones y etnias que ocurrió durante la existencia del Imperio Ruso y posteriormente durante la Unión Soviética. Entonces, esta movilización de poblaciones comenzó a generar un tipo de malestar entre las personas que habitaban ahí y las personas que en algún momento habían estado ahí y reclamaban sus tierras. Entonces, hay varios componentes de la coyuntura sociopolítica y cultural que hay que analizar con la historia que vamos a revisar ahora, que creo que es importante. Uh-huh. Déjame paso a la... Uh-huh. Claro. Ahí me decís cómo vamos avanzando, porque ya lo advertiste, si quienes nos escuchan hoy, Caji se emociona y cuenta en realidad
la historia de esa región y tiene mucha información. De ahí mi interés en que abordara esta temática hoy. Claro, muchas gracias, Carlos. Bueno, mi principal punto cuando converso sobre estos temas es la importancia de la trascendencia histórica. ¿Y por qué quería mostrarles este mapa? Este mapa corresponde a los primeros siglos. Y si estamos hablando del siglo 1, 2, 3, después de Cristo. Como ustedes ven, ya allí existía una delimitación, ¿verdad? Lo que es Siberia y Lásica, que son las zonas que son la izquierda, estas son antiguas denominaciones de lo que hoy es Georgia, ¿verdad? Tenemos el reino de Armenia en el sur, que ya existía en ese entonces y de hecho estaban pasando por una era dorada, eran muy fuertes a nivel militar y tenían un dominio bastante particular. Y en la parte que en el mapa anteriormente habíamos visto Azerbaiyán, está lo que se llama el reino de Albania. Esto es importante mencionarlo, Carlos, porque Albania no es la Albania que conocemos ahora de los Balcanes, sino que es la Albania caucásica, y es el país que existía ahí en el año 0. O sea, estamos hablando de nuestra era, pero estamos hablando de hace 2000 años. Lo que intento decir con esto es que desde ese entonces ya existía un conflicto latente en la región y ya lleva varios siglos de existir. O sea, esto no es un tema que nosotros podamos resolver de 1991 para acá, sino que esto es algo que viene desde mucho antes. Lo que usted está viendo allí es el crecimiento del reino de Armenia, que en ese entonces logra invadir Albania y se hace con aproximadamente el 60% de su territorio, incluyendo la región que hoy en día vamos a analizar. ¿Ok? Si gusta, podemos pasar al... Sí. Mientras paso, Rodolfo Sánchez dice que interesante tema y envía un saludo. Y Ricardo de León preconsulta si aún esas regiones de Osetia y Abjasia siguen siendo consideradas parte integral de Georgia, o el ser regiones separatistas con algún mínimo reconocimiento internacional, ¿eso persiste o cómo se maneja? Y yo creo que estos siguientes mapas nos van a ayudar un poco a aproximarnos a esa situación. Sí, claro, no, muchas gracias a los que participan, es súper importante, a Rodolfo Salud y a Ricardo. Sí, vamos a ver, los dos territorios en este momento están cercados y están ocupados militarmente por Rusia, que hace el rol de peacemaker. Sí, no, porque también tienen abiertamente intereses y de hecho en el último conflicto en el 2008 el ejército ruso se involucró de forma abierta, ¿no? Entonces el reconocimiento es de muy pocos países, por ende no tienen ninguna forma de entrar como repúblicas independientes en el marco del comercio y el intercambio de relaciones internacionales, pero realmente ellos están intentando el reconocimiento, van muy lento, porque en 30 años creo que solamente los países más aliados de Rusia les dan el voto, que son Venezuela, Nicaragua, Vanuatu, una isla, ¿verdad? Aislada, y de hecho hasta perdieron el voto de Cuba muy recientemente. Entonces, la verdad no pareciera que esa sea la solución, ¿verdad? Creo que lo indispensable es lo que principalmente Occidente promueve, que es sentarse a la mesa y negociar. Pero por el momento estas zonas están abandonadas en la historia. Si usted entra ahí, cosa que es muy difícil de hacer, por cierto, es como viajar a través del tiempo, ¿no? Los últimos 30 años no había un desarrollo claro y pues es obvio, ¿no? Están encerrados allí. Pero políticamente son parte de Georgia. Sí. Bien. Aquí lo que observamos es un cambio respecto a esos primeros años, pero por supuesto pasaron mil años del mapa anterior, cómo se va configurando la división política en el Cáucaso hacia el año 1000. Claro, claro. De hecho, ahí ya se ven un poco las etnias, que es importante entender que son diferentes y cada uno tiene sus culturas, Carlos. Algo que hay que mencionar de antes de esto, y creo que es muy importante, y es que Armenia y Georgia fueron los dos primeros países en reconocerse cristianos. ¿Okay? Primero Armenia, después Georgia, y Albania, por ser parte de Armenia en un 60%, también es reconocido como un país cristiano, ¿verdad? Lo que acontece después de esto es que comienzan a haber invasiones persas, ¿ok? Entonces, con el ingreso de los persas por el lado oriental y el sur,
prácticamente bordeando la parte del mar Caspio, comienzan a caer un poco los territorios de lo que era Albania, las pequeñas tribus, y finalmente entre el gran conflicto entre Persia y los otomanos terminan repartiendo Armenia en dos partes iguales, y el califato que surge en esa zona unifica Albania, y por primera vez en la más reciente historia podemos hablar de un Azerbaiyán, ¿verdad? Estamos hablando de por ahí del siglo VII, por ahí del siglo VIII. ¿Ok? A partir de ahí es donde comienza algo muy importante, y creo que es un tema que a usted le importa mucho, Carlos, es el ingreso de la variación de religiones, ¿verdad? Aunque los persas eran zoroastras, ya comienza a haber una influencia de los turcos otomanos con el Islam. O sea que lo que tenemos ahí es un problema de división territorial, de naturaleza política. Ya mencionaste los distintos grupos étnicos, pero también tenemos un asunto religioso. O sea, es una mezcla de múltiples factores en una región relativamente pequeña y de interés mundial por los recursos estratégicos que hay en esa parte del mundo. Por supuesto, aparte de eso, vamos a ver dos temas claros, Carlos, allí. El primero es que los montes Cáucasos no permiten que los inviernos siberianos afecten la zona, por ende el territorio es muy rico para la producción. No vamos a mencionar el gas natural en la historia porque en ese entonces todavía no era algo primordial, ¿verdad? Ni siquiera creo que había siquiera conocimiento propio del tema. Era parte de la ruta de seda, entonces conectaba norte con sur y este con oeste. Entonces, todo ese intercambio comercial hacía que el territorio fuera mucho más importante. Entonces, prácticamente que el dominio de esta área representaba la denominación de alguien como un imperio realmente grande, ¿no? Realmente influyente en la región. Sí, y aparte de eso hay otro tema importante, además del caos que teníamos en ese momento, es que Georgia, Armenia y Albania, como se llamaba en ese momento, como eran cristianos, veían con mal ojo toda esta invasión y estaban unificados. Entonces esto es importante resaltarlo porque a pesar de las diferencias que tenían internamente entre ellos, ante el acoso y la agresión de religiones ajenas, ellos pudieron unificarse e inclusive con el Imperio Bizantino, y ellos combatieron a los sasánidas, pero finalmente perdieron. Entonces hubo una masacre muy grande y el número de cristianos de los que no pudieron escapar fueron víctimas de eso, y prácticamente que Albania sintió mucho el golpe de esa baja de la sociedad, ¿no? Entonces prácticamente que cuando los turcos se hicieron con el área en el siglo XII, ya no había tanto, vamos a ver, tanto que cambiar ahí, prácticamente que tuvieron que repoblar toda esa zona. Paso a la siguiente imagen para ir avanzando, porque el tiempo es increíble en estos programas, ¿verdad? Claro. Ok, entonces vamos a la pregunta importante. Vamos a ver, ¿qué sucede en esta región en disputa y por qué es importante analizar esto? Vamos a ver, ya Karabaj es bautizado por los turcos cuando ingresan en esta área. Los nómadas y vamos a ver, el dominio de los turcos era muy difícil para ellos acentuarse dentro de sociedades cerradas de Armenia y Georgia, porque ellos eran cristianos muy extremistas, ¿verdad? Entonces ellos de cierta forma no se sentían muy cómodos en la convivencia, pero eso no ocurría en Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque en Azerbaiyán el cristianismo también había sido opresor. Entonces para ellos realmente era mucho más sencillo analizar otras opciones, ¿no? Aparte de eso, eran tribus que tenían sus propias creencias y era como llegarles con una idea nueva y con una promesa pues espiritual importante. ¿Ok? Ese mapa que estamos viendo ahí, Carlos, es que por ahí del año 1800 comenzamos a ver la aparición de Rusia en la región. ¿Ok? Esto es importante. Hay que entender que estos países son mucho más antiguos que Rusia, tanto los que están en el norte del Cáucaso como en el sur, y por allí, eso es el año 1801, 1802, la línea verde que está en la parte superior, la primera línea verde, representa el nuevo o la nueva frontera rusa que ya había llegado hasta ahí. Todavía les faltaba recorrer todo ese terreno que está entre las montañas del Cáucaso para poder adueñarse de la zona.
Ahí es donde comienza la campaña de los rusos, ¿okay? La campaña de conquista del Cáucaso que hizo que Rusia ingresara en este territorio en el transcurso de ese siglo. Claro. Ok, quería abordar ese tema, Carlos. Esta es la parte militar y las operaciones que tuvo Rusia de conquista. La parte del norte fue prácticamente una masacre, a excepción de Chechenia, que fue un pueblo que resistió por más de un siglo la invasión. Pero en el sur el ingreso fue pues paulatino, por partes, ¿verdad? Importante, y aquí es donde vamos a entender por qué surge el conflicto del día de hoy. ¿Okay? En 1813, Rusia firma un acuerdo con Persia y hacen una división territorial. La reivindican en el año 1829 y ese mismo año firman otro tratado con los otomanos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Rusia, con estos dos imperios latentes en la región, se hace dueña de los territorios del Cáucaso del Sur, y ellos hacen la división de Azerbaiyán y Armenia, y ellos incluyen la zona de Karabaj como parte de Azerbaiyán, ya que era un territorio que, por lo menos en la historia más reciente, había pertenecido a los califatos que estaban en esa región. ¿Ok? Ahora bien, viene la parte delicada, y esto es súper importante. Habían armenios esparcidos por toda Persia y por toda Turquía, que era otomana, y no estaban viendo las mejores condiciones. Y los rusos también eran ortodoxos. Entonces, dentro de los dos acuerdos, los rusos acordaron una cuestión armenia, que se trataba de regresar a los armenios que vivían en ambos imperios a los territorios que ahora pertenecían a Rusia. ¿Okay? Entonces ellos comienzan a hacer una migración de regreso y los colocan o les asignan el territorio de Karabaj, actualmente Azerbaiyán, y el territorio de Yori, que en ese entonces era de Georgia, para que ellos pudieran crear su comunidad allí y comenzaran a subsistir dentro del imperio ruso. ¿Ok? Entonces allí ya comienzan los temas, porque hasta ese momento prácticamente el 90% de esa área era ocupada por azeríes y kurdos. Ok, ahora vamos a la parte importante. La Primera Guerra Mundial, Rusia pierde, se cae el imperio, y Armenia, Azerbaiyán y Georgia están a la deriva ante los enemigos que Alemania estaba atacando por el mar, Turquía por tierra, y entre ellos, cuando tenían que estar unidos, ahí es donde surge el primer problema de Karabaj, ¿verdad? Entonces Azerbaiyán declara su independencia, y en su territorio aparece la zona de Karabaj, que está en ese momento ya habitada totalmente por los armenios que fueron traídos en esos proyectos del Imperio Ruso con Persia y con Turquía otomana. Entonces ahí comienza a haber el primer conflicto territorial y la Primera Guerra en 1918. No sé si gusta, podemos pasar al siguiente mapa, porque creo que allí vamos a ver claramente el territorio. El siguiente, Carlos, por favor. Ok, entonces ahí vamos a explicar eso. Lo que ven en rojo es Azerbaiyán y lo que ven en amarillo es Armenia. La zona de Karabaj y la delimitación blanca muestra la ocupación militar de Armenia en esa región. ¿Ok? Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial y estalla el primer conflicto por el territorio de Karabaj, realmente lo que Azerbaiyán estaba tratando de hacer, no sabemos si históricamente es el punto de origen que ese territorio esté en el mapa de Azerbaiyán, pero por lo menos en los últimos siglos lo había estado. Lo que tratan de hacer es tomar control de su territorio, pero claramente el hecho de que la población fuera mayoritariamente armenia, y claramente cristianos versus musulmanes, no hubo una forma de dialogar. Los que se involucraron en ese momento fueron los británicos, claro, inclusive anduvieron por esos lados, y ellos tomaron el primer rol de peacemakers, y enviaron todo este informe, y bueno, hicieron un alto al fuego, enviaron todo este informe a la Conferencia de Paz de París para que allí se tomara la decisión sobre la región. ¿Ok? Ocurre otro factor. Armenia libra otra guerra con Georgia, tiene otra guerra con Turquía,
Azerbaiyán también tiene un conflicto con Georgia. En general, toda la zona se desequilibra y este es el momento en que ingresa la Unión Soviética con los bolcheviques y se adueña de la situación y toma control de las tres naciones y las unifica a su proyecto socialista. Eso nos lleva, perdón, Caji, a una consulta de Enrique Paniagua Rodríguez, que nos dice, porque ya lo mencionaste, qué papel juega y qué intereses tiene Turquía en este conflicto. Hay un segundo tema que Enrique plantea, pero lo dejamos para más adelante, esa consulta. Entonces, el papel de Turquía, porque ya mencionaste que ahí hay un conflicto entre Armenia y Turquía. ¿Cómo es el rol hoy de Turquía? Ya hemos hablado de Rusia, de lo que fue la Unión Soviética, pero Turquía. Ok, hay dos temas allí importantes y es que Turquía es abiertamente pues, la enemiga de Armenia, ¿verdad? Los armenios a los turcos les achacan un eventual genocidio que ocurrió en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Lo que ocurrió en ese entonces fue que los turcos descubrieron que los armenios que habitaban en sus territorios habían apoyado a los ejércitos rusos durante la guerra y eso conllevó una reacción bastante grave. Pero, importante, todavía en ese momento Turquía era el Imperio Otomano, ¿verdad? Este genocidio no es reconocido todavía por la comunidad internacional, pero es un tema que está ahí latente. Entonces, Armenia ha insistido mucho con este tema y de hecho en una forma desesperada de brindar una respuesta en 1920, Armenia libra un ataque contra Turquía, ya sabiendo que el Imperio Otomano había sido derrotado en la guerra y esperaban que Turquía, como el movimiento nacional turco, que ya estaba forjándose como un país independiente, no estuvieran en la capacidad de responder, pero sí lo hicieron. Entonces, al final, Turquía terminó adueñándose de casi un 50% de territorio armenio, y allí ya estamos hablando de que hay una enemistad declarada. En cambio, los turcos consideran a Azerbaiyán como una parte de Turquía por todo el tema de que durante el siglo XII y a partir de allí hubo una turquización de la zona, la influencia del Islam y del lenguaje y de la cultura en general fue proclamada por los turcos. Entonces ellos tienen una alianza no solamente religiosa, sino también cultural e histórica. Entonces, claramente, Turquía desde ese momento ya tenía un rol clave y una posición clara. El día de hoy, si usted quiere que lo analicemos, podemos dejarlo para el final, porque yo creo que hay que hablar de varios temas de Erdogan, y sé que el tiempo corre, pero el día de hoy ya hay otro tema mucho más importante, Carlos, y es el tema del gas natural, ¿verdad? Azerbaiyán se ha convertido en un país líder en la zona, puesto que ellos tienen acceso al mar Caspio y también tienen unos yacimientos importantes de petróleo. Ellos, en conjunto con Georgia, que es un aliado de Azerbaiyán y Turquía, han hecho oleoductos que han retado el monopolio que tienen Rusia e Irán en Europa Central y Occidental, y han entrado en ese juego de precios, de control del mercado, y eso pues a Turquía le ha traído muy buenos beneficios y se ha dado cuenta de cierta forma, y creo que aquí tengo que mencionar a Erdogan como un líder con ciertos extremos particulares. Se han dado cuenta de que ellos están en la capacidad no solamente de tener el dominio del territorio que en algún momento tuvieron, sino que también tienen la capacidad de convertirse en una potencia mucho más influyente, ¿no? Y de hecho la noticia que usted mencionaba es una clara muestra de cómo Erdogan está tratando de retomar esa grandeza que Turquía tuvo en su momento y claramente fortalecer la relación con Azerbaiyán y tal vez borrar del mapa a Armenia, que en este momento es el único rival de la región directa, podría ser una muy buena alternativa, ¿no? Dicho esto, Erdogan apoya totalmente el conflicto y la resolución militar de la situación. Él abiertamente lo ha dicho. Él achaca, de hecho un día de estos en Konya, él tuvo una conferencia muy importante donde él achaca a Francia, a Estados Unidos y Rusia, que han sido los mediadores del conflicto, que en 30 años no han movido un dedo para solucionar el conflicto
y que Turquía debería estar sentado en la mesa de negociación en representación de Azerbaiyán y que Turquía podría apoyar a que esto se solucione inmediatamente, obviamente haciendo que Azerbaiyán tome el control del territorio que le pertenece, ¿no? Según una posición de Erdogan. Sí, sin duda, porque vemos, tal vez en este mapa se aprecia mejor que en los anteriores, como también hay una parte de Azerbaiyán separada del territorio principal por esa zona de Nagorno-Karabaj y incluso por la misma territorio armenio, ¿verdad? Sí, digamos que esa parte llama la atención porque parece una isla por la posición que tiene, pero está limitando pues con países aliados, ¿no? Está con Irán, con Turquía, entonces digamos que esa parte no podría o no está en conflicto en este momento, pero hay que ser claros, Carlos, que el conflicto y los bombardeos que han ocurrido en los últimos días no han sido centrados en Karabaj. De hecho, si usted ve el mapa de agresiones tanto de un lado como de otro, ha sido prácticamente en todo el territorio de ambos países, ¿verdad? De hecho, hicieron un acuerdo, firmaron un acuerdo de alto fuego, pero lo violaron casi que el mismo día, y hoy estaban reportando a Azerbaiyán que la ciudad de Ganya, que está bastante lejos de la zona de conflicto, había sido bombardeada. Entonces, yo creo que esto va más allá de Karabaj. Está claro, esa zona está habitada por armenios, hay un control militar de Armenia con un apoyo abierto de Rusia, hay bases militares rusas cerca de la región. Sin embargo, creo que el conflicto va más allá de eso. Los blancos de los misiles son oleoductos, son fábricas, es una guerra muy estratégica y está claro que lo que se está buscando es tomar el control de la región. O sea que vemos en realidad una convergencia de múltiples factores y no pareciera, a pesar de que firmaron ese cese el fuego y lo violaron de inmediato, pero se han celebrado durante el fin de semana un encuentro, por ejemplo, con el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores ruso, así que hay múltiples actores interesados en el conflicto. Y no hemos hablado mucho de Irán en este caso, a pesar de la larga frontera que tiene Irán con estos dos países en conflicto. Sí, hay algo importante de Irán, Carlos, y es que no sé si usted sabía, pero es el segundo, de hecho tiene más personas de Azerbaiyán o más azeríes que la propia Azerbaiyán. Entonces, Irán en un principio, de hecho desde 1990 al 94 abiertamente mostraba su apoyo a Azerbaiyán, pero por cuestiones políticas y estratégicas y por su alianza con Rusia también tuvo que cambiar un poco su rol en ese sentido, y a partir del 94 ha sido un poco más, se ha inclinado un poco más del lado de Armenia, claro, sabiendo que Azerbaiyán es aliado directo de un rival, un eventual rival del dominio en la región, pues se inclina más del lado de Armenia, pero no pueden hacerlo tan claramente porque no dejan de tener esa población importante de azeríes en su territorio, y eso podría desequilibrar inclusive algo internamente, ¿no? Así que Irán está observando. Si usted ha viajado en esa zona recientemente, Carlos, usted notaría que las inversiones tanto de Turquía como de Irán en Georgia, Armenia y Azerbaiyán son masivas. Usted ve empresas, negocios, hoteles, turistas, personas viviendo de estas nacionalidades en estos territorios. Se nota claramente, y conforme uno visita cada año o cada 2 años, uno ve la masificación de la presencia tanto de Irán como de Turquía en las zonas. Así que yo creo que esta situación no es solamente de qué es Karabaj y a quién pertenece, sino que yo creo que está latente un posible conflicto importante en la región. Y vamos a ver, algo importante a resaltar: Turquía tiene un acuerdo militar con Azerbaiyán, Rusia tiene un acuerdo militar con Armenia, y ambos han declarado que no titubearían en caso de tener que involucrarse, ¿verdad? Y eso podría generar algo muy grave. O sea que esto podríamos, y tal vez esta diapositiva nos ayuda, que podríamos estar frente a un eventual conflicto no entre Armenia y Azerbaiyán, sino un conflicto regional en que involucraría a dos potencias, Rusia superpotencia
y Turquía una potencia regional importante, porque ahí también entre estos dos países hay algún desbalance, si lo vemos en términos de la economía, del aparato militar, del presupuesto de defensa, pero tienen detrás a dos grandes. Sí, por supuesto, pero vamos a ver, hay una balanza importante allí y es que Armenia no tiene salida al mar y está rodeada prácticamente de países que no están tomando su lado o su bandera en este conflicto. Georgia ya se declaró neutral, Georgia tiene conflictos latentes con Armenia, hay un resentimiento muy grande entre los dos pueblos por interferencia en problemas internos de ambos lados y por eso Georgia no ha permitido que Rusia utilice su espacio aéreo para apoyar a los armenios en el conflicto. Georgia también tiene un conflicto que se va a armar el próximo año, Carlos, porque hubo un acuerdo de ceder por 100 años un territorio que en este momento es de Azerbaiyán y se firmó en 1921. Y el próximo año ya se cumplen los 100 años y en teoría tendría que haber una devolución. Esa zona está totalmente poblada por azeríes y obviamente si ese tema saltara a la mesa, la cosa se pondría muy complicada. Por ende, en este momento también Georgia, a pesar de que es aliado político estratégico de Azerbaiyán, mantiene su relación fría y además el tema de la religión, que es importante. Y por el otro lado, Irán tampoco ha querido mostrar un apoyo muy abierto a Armenia, así que de cierta forma, si comienza un conflicto, el acceso de Rusia o la forma de Rusia para llegar a Armenia, para brindar un apoyo de adentro para afuera, va a ser muy difícil. Así claro. Que hay un tema complicado. Agrega Enrique Paniagua que entonces estaríamos en un escenario de dos bloques, Turquía, Georgia, Azerbaiyán y por otro lado Armenia, Rusia, o sea que las piezas en el tablero del Cáucaso se acomodan de distinta forma en esta región. Yo diría que tres, Carlos, más bien yo excluiría a Georgia porque creo que la importancia de Georgia en este conflicto es en este momento mínima. De hecho, el hecho de que sean neutrales es lo mejor que pudieran haber hecho porque tienen todas las de perder, puesto que ya tienen un conflicto latente con Rusia, ¿no? Más bien, hacer mucho loco los podría jugar en contra, ¿no? Entonces yo diría que Turquía, Azerbaiyán es el bloque definido, claro y abierto. Erdogan ha sido clarísimo en que él no va a titubear en presentar sus armas y su ejército para apoyar a Azerbaiyán. Y por el otro lado estaría Rusia con Armenia, pero estamos dejando de lado Irán. Y yo creo que Erdogan, y algo importante que él dice en esta presentación que tuvo en la ciudad de Konya, yo creo que Erdogan tiene un cierto temor de que Azerbaiyán vaya a preferir buscar otro tipo de alianzas. Y es que ha ocurrido. Vamos a ver, Aliyev lleva en el poder bastantes años ya creo que ha sido reelegido 4 veces, y hay una cierta duda de que posiblemente Aliyev podría sentarse a negociar con Rusia por la resolución de este conflicto y proclamarse como el gran héroe que logró dar fin a esta situación a cambio de algo. Así que Erdogan tiene cierto temor de que Azerbaiyán podría, vamos a ver, no traicionarlo, pero sí jugar en contra de los intereses turcos en la región. Así que por eso es que sentimos muchos que este año comenzó desde un principio Erdogan siendo muy agresivo por el tema del conflicto, porque hasta ahora había sido muy moderado, pero este año hubo un cambio radical en su actitud, y de hecho apoyó a Azerbaiyán a firmar un acuerdo militar con Israel para venta de producto de guerra. Entonces Azerbaiyán cuenta con drones muy sofisticados y que podrían jugar un papel muy importante. Sí, porque es que si lo vemos en términos incluso del presupuesto de defensa, hay una brecha significativa. Para el 2017 Armenia tenía un presupuesto de defensa de 489 millones de dólares contra 1.700 millones de Azerbaiyán, ¿verdad? Así que la diferencia no es tampoco tan pequeña. Te había dicho, porque se nos acaba el tiempo, que había un tema que dejaba pendiente, el rol de China. ¿Tiene algo que ver China en este conflicto? Ya habías hablado de la ruta de la seda, tenemos la nueva ruta de la seda y China tiene una proyección mundial.
Totalmente. De hecho, recientemente se inauguró el ferrocarril que conecta Georgia con China, atravesando Azerbaiyán, y en Georgia se ha fortalecido mucho el puerto de Poti, que es el puerto principal del Mar Negro para el Cáucaso, y China ha convertido esta región en su base para intercambio mercantil, ¿no? Entonces, realmente China también se ha estado pronunciando sobre esta situación, y yo creería que la posición que China va a optar aquí es que es con sus aliados directos, que son Azerbaiyán y Georgia, por este interés, ¿verdad? No veo a China involucrarse abiertamente en un problema tan longevo, y de hecho el conflicto que tuvo Georgia en su momento con Rusia, ellos no tomaron partida, pero sí han estado un poco más quisquillosos, especialmente por la seguridad de este proyecto, que ha sido una inversión importante. Así que también eso es un dato importante. Las inversiones chinas en la región han aumentado radicalmente. Yo cuando fui en el 2004, en el 2012, no había prácticamente nada, y la última vez que fui, que fue el año pasado, ya había una importante presencia china, y a nivel muy macro. Así que es importante darles un ojo. En un minuto que nos queda acá, y antes de hacer por mi parte el cierre del programa, ¿ves factible que haya un cese del fuego en estos meses antes de fin de año, o más bien las posibilidades en un escenario un poco pesimista es que se incrementen los enfrentamientos militares? Yo siento que lo ideal sería que encontremos una forma de negociar, pero hay que cambiar el método de negociación, porque por 30 años, y tengo que estar de acuerdo con Erdogan, no ha tenido ningún avance y el tiempo no está jugando a favor de nadie. Por esa razón, y dado que he notado que esa es la percepción que tienen la mayoría de los involucrados, yo no veo posible que esto se solucione jugando las mismas cartas. Creo que va a tener que haber un cambio radical, y espero que no sea lo que ocurra, pero pareciera que estamos en la antesala de un conflicto armado directo, ¿no? Claro. Agradecerte, Kaji, por la invitación. Al igual que hace muchos años, es un placer hablar de temas internacionales con vos, y sobre todo de una región tan particular como la del Cáucaso. No, gracias a usted, Carlos, y a todos los que nos observaron por su tiempo, y cuando gusten, por acá estamos. Gracias. Le reitero la invitación a darle me gusta al canal Voces por Media Calle en Facebook, y al programa GPS Mundial con Carlos Murillo. Temas internacionales que llaman la atención en los próximos días es la Unión Europea y su posición respecto a Bielorrusia y a Moscú. Bruselas evalúa la posibilidad de nuevas sanciones tanto para Bielorrusia como para su gobierno. La parte de la designación de la nueva jueza al Tribunal Supremo por parte del Senado en un proceso express, una carrera acelerada en esta semana para poder tener a la novena integrante del Supremo de los Estados Unidos antes de las elecciones. En tercer lugar, las elecciones en Chipre, sobre todo en la parte norte de Chipre, favorecen en este momento a los candidatos cercanos a Turquía, y eso significaría un reacomodo de fuerzas en la zona. Y no podemos olvidar la situación en Nicaragua. Se aprobaron las leyes sobre agentes extranjeros, y sin duda eso incrementará el control del régimen sobre el escenario político. Agradecerles la asistencia a este programa. Los invito para la próxima semana con un nuevo tema en GPS Mundial con Carlos Murillo por el canal Voces por Media Calle. Gracias.